Historia de Jabobo, tomo 3, volumen 1, Libro de los Reyes de Media y Persia. Capítulo 15. Rey Nabucodonosor II de Babilonia y sus campañas militares. Destruye Jerusalén. Ante aquella noticia, se resolvió en llegar cuanto antes a Babilonia para reclamar el trono que legítimamente le pertenecía, y allí lo nombraron por unanimidad rey de Babilonia, tanto la corte real como su pueblo los caldeos. Y Nabopolassar mismo reinó sobre Babilonia 22 años, incluidos los 3 de su virreinato. Entonces Nabucodonosor y su ejército asolaron la costa de Filistea hasta el valle torrencial de Egipto, incluida la ciudad de Askelón. Para cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, arrasó con Filistea y Askelón, ya había invadido pocos meses después de su coronación Siria y llevó su inmenso botín a Babilonia. Nuevamente después volvió a regresar a Siria y a Filistea, y entonces arrasó con Askelón. Ahora bien, desde entonces, es decir, desde su segundo a cuarto año de reinado, efectuó otras numerosas campañas militares en Siria, Palestina y Filistea para subyugarlas, dominarlas y quitar de en medio las sublevaciones. Entretanto, Cambises I, rey de Persia, logró mantener y mejorar las relaciones diplomáticas con Ciaxares, rey de Media. Sin embargo, los medos seguían dominando a los persas. Durante el cuarto año del reinado de Nabucodonosor de Babilonia, el monarca caldeo convirtió en su vasallo a Jehoiakim, rey de Judá. Tras eso, condujo sus fuerzas militares a Egipto con el fin de invadirla y conquistarla, pero no lo logró, porque las tropas de Faraón, el que sucedió a Necó, lograron repeler el ataque babilonio a costa de grandes pérdidas militares. Tras unos 3 años de batalla, Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo que retirarse junto a sus ejércitos de Egipto por 2 motivos. El primero era que la guerra se hizo lenta y muy costosa debido a los muchos soldados que allí perdieron la vida en la batalla. Y segundo, que Jehoiakim, rey de Judá, se rebeló contra Babilonia. Entonces Nabucodonosor fue hasta Jerusalén y procedió a sitiarla. Durante el asedio, en el cual se rodeó a la ciudad con estacas puntiagudas y cerco de sitiar, el rey de Babilonia mandó a Nebuzaradán, el jefe de la guardia de Corps, junto a oficiales de los Tartán y Rabsarís, a que se acercasen a la puerta del agua que da hacia Ofel, en la muralla de Manasés, para exigir la capitulación sin condición de Jehoiakim y sus rebeldes. Pues de lo contrario arrasaría la ciudad, calcinándola y matando sin piedad a todos sus habitantes. Cuando así lo hicieron, Jehoiakim salió de su palacio junto con algunos de sus servidores hacia la torre que está junto a la puerta del agua que da hacia Ofel, y allí vociferó desde lo alto: ¿Quién es Nabucodonosor para que yo, rey de Judá, me doblegue ante él y le sirva? ¿No es él mismo un asno que rebuzna y arroja excremento desde sus patas, el cual lo pisotea y luego lo mastica? ¿Por qué tiene que venir relinchando hasta aquí para atemorizar a mi pueblo? ¿No sabe él que tenemos el apoyo de Egipto, la cual él mismo no puede derribarla? Al oír aquello, la cólera de Nebuzaradán se encendió contra el rey Jehoiakim y le asestó 3 flechazos en su corazón por medio de su arco, y cayó derribado éste al instante, y se precipitó su cuerpo al vacío hasta que se reventó ruidosamente al estrellarse en el suelo desde su caída en lo alto de la torre, y murió en el acto. Y no consintió en que los judíos recobraran el cadáver de Jehoiakim, sino que ordenó diciendo a sus soldados:
aten por sus pies a ese asno maldito y arrástrenlo con los caballos de mi carruaje amarrados por sus pies por todo el valle de Cedrón, y que allí permanezca a la intemperie todos los días de duración de este asedio, hasta que Nabucodonosor, mi rey y señor, decida qué hacer con esta ciudad rebelde. Y así lo hicieron, exponiendo el cadáver de Jehoiakim al calor del día y a la fría escarcha de la noche. Y esto sucedió para que se cumpliera la palabra de Jehová que él habló contra aquel por boca de Jeremías su profeta. Por lo tanto, esto es lo que ha dicho Jehová respecto a Jehoiakim, hijo de Josías, el rey de Judá. No lo plañirán, ¡ay, hermano mío! Y ¡ay, hermana mía! No lo plañirán. ¡Ay, oh amo! Y ¡ay, su dignidad! Con el entierro de un asno será enterrado, con un llevar arrastrando y un echar afuera, más allá de las puertas de Jerusalén. Por lo tanto, esto es lo que ha dicho Jehová contra Jehoiakim, el rey de Judá. No llegará a tener a nadie que se siente sobre el trono de David, y su propio cuerpo muerto llegará a ser algo arrojado de día al calor y de noche a la escarcha. Cuando los judíos vieron atemorizados la muerte deshonrosa de su rey Jehoiakim, nombraron a su hijo Joaquín rey de Judá, el cual gobernó por tan solo 100 días, después de lo cual capituló y salió al encuentro de los babilonios junto a su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales de la corte, y Nabucodonosor rey de Babilonia los engrilletó. Entonces sacó de Jerusalén todos los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey, y pasó a cortar en pedazos todos los utensilios de oro que Salomón el rey de Israel había hecho en el templo de Jehová, tal como había hablado Jehová por medio de sus profetas. Esto sucedió en el año 7 del reinado de Nabucodonosor. Y se llevó al destierro a toda Jerusalén, y a todos los príncipes y a todos los hombres valientes y poderosos. A 10.000 estuvo llevando al destierro. Y también a todo artífice y edificador de baluartes. A nadie se había dejado atrás excepto a la clase de condición humilde de la gente común. Así se llevó a Joaquín al destierro a Babilonia, y a todos los que le acompañaban, incluido a 4 niños devotos de Jehová que solían relacionarse con Jeremías el profeta, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Además, el rey de Babilonia hizo rey al tío de Joaquín, a Matanías, a quien Nabucodonosor le cambió el nombre por Sedequías. Entonces Nabucodonosor se llevó el abundante botín junto a los cautivos a Babilonia. Casi 9 años después, el rey Sedequías de Judá procedió a rebelarse contra el rey Nabucodonosor de Babilonia al aliarse con Egipto para conseguir protección militar. Al oír aquello, Nabucodonosor ordenó a Nebuzaradán, jefe de la guardia de Corps, y a Aspenaz, primer oficial de la corte, a que preparasen a sus ejércitos y tropas militares para marchar contra Jerusalén de la tierra de Judá. Y llegaron con el tiempo hasta allá, y acamparon contra Jerusalén, y edificaron contra ella un muro de asedio todo en derredor, en el día 25 del 12º mes del año 43 de la vida del rey Cambises I de Persia, es decir, del año 16 del reinado de Nabucodonosor de Babilonia, según el calendario solar, en pleno solsticio de invierno. El faraón rey de Egipto procedió a enviar a sus fuerzas militares para auxiliar a Jerusalén debido a la petición expresada por Sedequías, y los babilonios, al oír aquello, procedieron a levantar temporalmente el sitio de sobre Jerusalén para obligar a los egipcios a que retrocedieran y no intervinieran a favor de Judá, por lo que tiempo después reemprendieron los babilonios el sitio de Jerusalén.
Finalmente, el día 24 del mes sexto del año 18 del reinado de Nabucodonosor de Babilonia, según el calendario solar, fue marcado como el fin de las provisiones alimenticias de la ciudad, de modo que no hubo pan para la gente y el hambre llegó a ser muy grave. Y los babilonios lograron abrir brecha en la muralla para penetrar a través de ella a la ciudad. Y durante la noche Sedequías y sus hombres huyeron por la puerta de los caballos que está entre el muro doble junto al jardín del rey, a pesar de que los caldeos rodeaban enteramente la ciudad. Y aunque al principio no se percataron los babilonios, desertores judíos clamaban a voz en cuello desde lo alto de las murallas el escape de Sedequías, de modo que, mientras escapaban hacia el Arabá o Mar Muerto, una fuerza militar babilonia fue corriendo tras ellos y los alcanzaron en las llanuras desérticas de Jericó, en donde capturaron a Sedequías mientras sus hombres fueron esparcidos. Y se lo llevaron a Riblá, donde se encontraba en aquel momento Nabucodonosor, para que pronunciase contra él una decisión judicial. Y a los hijos de Sedequías los degollaron delante de sus ojos, y él le cegó los ojos a Sedequías, después de lo cual lo sujetó con grilletes de cobre y se lo llevó a Babilonia. Entonces le encargó a Nebuzaradán la toma de Jerusalén. Un poco más tarde, el día 22 del mes séptimo, según el calendario solar, llegó a Jerusalén Nebuzaradán, el jefe de la guardia de Corps, y procedió a quemar el templo de Jehová que siglos antes construyó Salomón, y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y la casa de todo hombre grande la quemó con fuego. En cuanto a los muros de Jerusalén, todo en derredor, la entera fuerza militar de los caldeos que estaba con el jefe de la guardia de Corps los demolió. Y a los demás del pueblo que dejaron atrás en la ciudad, y a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los demás de la muchedumbre, se los llevó al destierro Nebuzaradán. Y a algunos de condición humilde de la gente común los dejaron que se quedaran como viñadores y como trabajadores bajo obligación. Y todos los utensilios de cobre que se hallaban en el templo de Jehová, los babilonios los hicieron pedazos y se los llevaron a Babilonia. También numerosos utensilios sagrados de oro genuino y plata genuina se los llevaron de allí. Y el jefe de la guardia de Corps tomó a Seraya, el sacerdote principal, y a Sofonías, el segundo sacerdote, y a 3 guardas de la puerta junto al oficial de la corte que allí quedaba, y que tenía bajo su mando a los hombres de guerra que quedaban en Jerusalén, y a 5 consejeros de Sedequías, y al secretario del jefe del ejército que movilizaba a la gente común con fines militares, y a 60 hombres de la gente común, y los condujo a Nabucodonosor, rey de Babilonia, en Riblá, donde los derribó a espada y los mató, sí, en Riblá de la tierra de Amat. Así Nabucodonosor, rey de Babilonia, sojuzgó y dominó Judá, y a los pocos que dejó en Jerusalén, que ya estaba destruida, los dejó bajo la autoridad de Gedalías como su gobernador, y se fueron a vivir en Mizpá junto a los caldeos que los supervisaban por mandato de Nabucodonosor. Y el rey de Babilonia regresó a Babilonia. A las pocas semanas, sin embargo, Ismael, hijo de Netanías, de la prole real, conspiró contra Gedalías y todos los que con él moraban en Mizpá y los mataron, después de lo cual él y los suyos huyeron y se adentraron en Egipto por temor a posibles represalias de los caldeos. Con eso quedó plenamente desolada la entera tierra de Judá, sin habitante alguno. Y los judíos que huyeron a Egipto procedieron a morar en Tapanés, Migdol y Menfis. En el segundo año después de estas cosas, Nabucodonosor, rey de Babilonia, nombró a Daniel,
gobernante sobre todo el distrito jurisdiccional de Babilonia y el prefecto principal sobre todos los sabios de Babilonia. En el 5.º año de la destrucción de Jerusalén, Nabucodonosor marchó con sus ejércitos a Siria y eliminó diversas sublevaciones, después de lo cual guerreó contra los amonitas y los moabitas, y de allí se llevó a 745 judíos que vivían dispersados por esas tierras extranjeras y los llevó a Babilonia como cautivos. Al año siguiente se dirigió a la ciudad de Tiro y procedió a sitiarla. En aquel mismo año, Asoria, la esposa de Cambises I, rey de Persia, le dio a luz un hijo, un varón, a quien lo llamaron por nombre Gobrias, que en lengua meda es Gubaru, quien más tarde adquiriría el título real de Darío el Medo, porque su madre era Meda, la hermana menor de Ciaxares, rey de Media e hija de Fraortes, quien contaba por entonces con 33 años de edad. Y Asoria y Cambises se casaron cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida por Babilonia, porque Ciaxares se la dio en matrimonio a Cambises como regalo por motivo de que ambos reyes llegaron a un acuerdo cordial. Cambises le propuso a Ciaxares que eliminara las leyes medas que seguían hostigando a los persas y permitiría a cambio de que funcionarios medos ocupasen puestos administrativos en Persia y viceversa, siendo Persia la que aportase mayor contingencia militar a las tropas medas, y Persia cubriera con sus gastos, puesto que eran soldados mercenarios, es decir, cobraban por sus servicios militares, a cambio de que dicho ejército lo controlara directamente el rey de Media, lo que la dejaría en superioridad sobre Persia. Y a Ciaxares le pareció muy bueno el trato propuesto por Cambises I, rey de Persia, de modo que lo aprobaron y lo pusieron por escrito con el sello real de ambos reyes y transmitido a todas las ciudades y pueblos y aldeas del imperio medo y el país de Persia en cada una de las lenguas habladas en sus respectivas regiones. Y sellaron el pacto de buena voluntad entre ambos pueblos con el matrimonio entre Cambises el persa y Asoria la meda. Esto en verdad lo hizo Cambises con el fin de eliminar toda presión meda sobre Persia, a fin de que ambas naciones pudiesen relacionarse más libremente y colaborar entre sí para neutralizar la posible amenaza babilonia que ya empezaba a asomarse por el horizonte, pues se quedaron muy impactados de la noticia respecto a la toma de Jerusalén, que nunca fue tomada desde los tiempos del rey David de Israel. Inclusive sobrevivió por décadas a las constantes agresiones de Asiria, y Tiro peninsular fue rodeada toda ella por los ejércitos de Nabucodonosor, rey de Babilonia.